¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva guía de optimización. El día de hoy les voy a estar trayendo un archivo para que puedan optimizar su Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 o Windows 11, cualquier tipo de Windows. Este archivo funciona para todos los Windows, excepto creo que los XP, creo que eso no funcionará, pero al día de hoy, ¿quién ocupa Windows XP? Muy bien, voy a comentar rápido este video ya que va a ser largo, lo más probable es que dure unos 20 minutos, entonces no voy a dar muchos detalles de la optimización, así que vamos a empezar de una vez a irnos al link que está en la descripción, le va a llevar a esta página de Mediafire, descargan el archivo llamado Optimizar Windows by James SJ, le damos en Download, una vez que ya se les haya descargado, lo pasan al escritorio, le dan clic derecho y extraer aquí. La contraseña es James SJ, ¿vale? Y le dan en aceptar, las J mayúsculas, ¿ok? Le dan a aceptar y les va a estar dejando este archivo. Pueden eliminar el archivo WinRAR. Para poder extraer este archivo necesitan la aplicación WinRAR instalada en su sistema operativo. Ok, una vez ya tengan el archivo Optimizar Windows by James SJ, van a abrirlo, doble clic y les va a abrir esta carpeta con un montón de archivos. Vamos a irnos al paso número 1 antes de todo. Abrimos y lo que vamos a hacer es crear un punto de restauración. Damos doble clic y nos va a abrir esta pequeña pestaña, esta pequeña ventana. Lo que vamos a tener que hacer aquí es darle donde dice crear. Seleccionamos el disco duro donde tengamos instalado nuestro sistema, el que diga sistema, y le damos en crear. Y aquí simplemente le ponemos algún nombre, como James SJ o cualquier otro. Le damos en crear y aceptar y eso es todo, ¿vale? Esperan a que se cree su punto de restauración y una vez ya se haya creado le dan a aceptar y listo, aceptar otra vez. ¿Para qué sirve crear un punto de restauración? Muy sencillo, en caso que no les guste cómo haya quedado su PC, en caso que les cree algún tipo de problema, puedan regresar a cómo tenían su computadora antes de esta guía de optimización. Esto es como un botón de retroceso en el pasado. Entonces, es muy importante que creen un punto de restauración en caso de que tengan algún tipo de problemas que no deberían de tener, pero en caso que lleguen a tener uno, puedan regresar a cómo tenían su PC antes de este video. Entonces, una vez ya hayan creado su punto de restauración, vamos a irnos con el archivo número 2. Vamos a ejecutarlo como administrador. Esperamos a que cargue. Y lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Vamos a desinstalar todas las aplicaciones de Windows, ¿ok? Todas las aplicaciones que no necesitemos. Aquí ya es la elección de cada quien. Cada quien va a decidir qué es lo que quiere desinstalar y qué es lo que no va a querer desinstalar. Como pueden ver, aquí hay un montón de aplicaciones innecesarias, como la tienda de Microsoft, la aplicación esta de Music. Hay muchas aplicaciones innecesarias. Yo les recomiendo que vayan checando una por una cuáles son las que necesitan, cuáles no. Por ejemplo, van a necesitar la tienda de Microsoft en caso que quieran utilizar el Game Pass. Obviamente también van a necesitar de la aplicación de Xbox si quieren jugar los juegos de Game Pass en su PC. Si quieren tener ustedes, no sé, por ejemplo, el reproductor de música que viene por defecto con Windows. Pero en mi caso yo no necesito nada de lo que hay acá. Entonces, si ustedes no ocupan nada de lo que hay acá, igual que yo, simplemente vamos a cliquear el botón llamado Remove All. Le vamos a cliquear una vez y le vamos a dar en sí. Esperamos a que cargue. Esto no suele tardar mucho si ustedes no tienen mucha basura en su PC, no tienen muchos archivos. En mi caso yo tengo el Windows 10 Enterprise LTCC, entonces este sistema operativo no trae tantas cosas de Microsoft. Una vez ya haya terminado, simplemente le damos en aceptar y ya podemos cerrar el programa. Ahora nos vamos con el archivo número 3, apps de inicio, vamos a darle doble clic y aquí lo que vamos a hacer es deshabilitar todas las aplicaciones que no necesitemos. Por ejemplo, la aplicación de Wondershare Studio esta aplicación sirve para editar videos. Es la que yo utilizo, es mi editor de videos, pero no necesito que se inicie cada vez que encienda la PC. Entonces vamos a aplicar ese paso para todas las demás aplicaciones que ustedes tengan acá. Por ejemplo, si ustedes tienen Minecraft instalado, lo más probable es que tengan la aplicación de Java. Entonces les recomiendo que la deshabiliten. Todas las aplicaciones que no las ocupen, por ejemplo este llamado Program, este es el Discord, recomiendo que lo deshabiliten también. Lo único que no vayan a deshabilitar son drivers de las tarjetas gráficas o el Vanguard Try Notification, ya que si desactivan esto luego no les va a andar bien el Valorant. Entonces simplemente van a deshabilitar todas las cosas que no necesiten. Por ejemplo, las notificaciones de Windows Defender yo no las necesito, entonces por lo mismo las deshabilité.
Una vez ya hayan deshabilitado todas las aplicaciones que no necesitan, vamos a cerrar la ventana y eso vendría a ser todo. Ahora vamos a hacer doble clic a este archivo llamado UAC. Doble clic, sí, aceptar y listo, eso es todo. Ahora vamos al archivo número 5 y vamos a darle en ejecutar como administrador. Nos va a estar abriendo este programa que lo que va a hacer es desinstalarnos todas las aplicaciones que no ocupemos, pero no es el mismo tipo de desinstalador que el de Windows. Esta es una versión mejorada y lo que hace es eliminar todo el rastro de archivos y de programas que no queremos tener instalado. Por ejemplo, si yo quisiera desinstalar como por ejemplo el Cortana, lo podríamos hacer. Simplemente hacemos doble clic y le damos en desinstalar. Y esto es lo que vamos a hacer con las aplicaciones que no necesitemos. No vayan a desinstalar aplicaciones como por ejemplo drivers de su PC, como vendría a ser el Realtek. O no vayan a desinstalar drivers de la tarjeta gráfica como Nvidia controlador de audio o controlador de Syfix. Entonces, es muy importante que no vayan a desinstalar ningún tipo de driver. Solo desinstalen todas las aplicaciones que no ocupen como Solitario, Cortana, Candy Crush. Todas esas aplicaciones basuras que vienen por defecto con Windows 10 y 11. Les recomiendo que las desinstalen. Simplemente le dan doble clic y desinstalar y eso vendría a ser todo. En caso que no les dejen desinstalar, le dan en forzar borrador y eso es todo. Una vez ya hayan eliminado todas las aplicaciones que no necesiten, ya pueden cerrar el programa. Y ahora ejecutamos el último archivo, el número 6, lo ejecutamos como administrador. Este archivo es de Adam, entonces le doy los créditos a él. Esperamos a que termine. Esto lo que va a hacer es deshabilitar algunas actualizaciones de Windows automáticamente para que cuando estemos jugando no esté consumiendo internet innecesaria. Esperamos a que cargue. Y una vez ya haya terminado, simplemente presionamos una tecla. Y listo, eso vendría a ser todo. Ahora vamos con la carpeta número 2, panel de control, y vamos a venirnos al primer archivo. Aquí lo que vamos a tener que hacer es desactivar esta casilla llamada mejorar la precisión del puntero, ¿vale? Este es muy importante que la deshabiliten para que ustedes puedan tener mayor precisión a la hora de estar jugando un juego, porque si la tienen habilitada, la mira se le va a mover cada vez más rápido cada vez que la estén moviendo, y eso no sirve para absolutamente nada para jugar. Tal vez para trabajar sí, pero no para jugar. Entonces recomiendo que la deshabiliten si ustedes van a utilizar su PC para jugar, y que la dejen habilitada si la quieren solo para trabajar. Y luego en la parte de rueda, aquí les recomiendo que la dejen en 1, ya que es el menos delay que les va a provocar en la rueda del ratón, para que puedan hacer el cambio rápido de cuchillo y arma en Valorant o en Arsenal de Roblox. Entonces es muy importante que lo dejen en 1 y le dan en aplicar y aceptar, y eso vendría a ser todo. Ahora nos vamos a la parte donde dice cambiar la configuración de sonido, y aquí vamos a tener diferentes altavoces y micrófonos. Lo que vamos a hacer es que vamos a deshabilitar todos los dispositivos que no ocupemos. Por ejemplo, yo no ocupo los altavoces que trae mi televisor por defecto, entonces lo vamos a deshabilitar. También vamos a deshabilitar este micrófono llamado mezcla de estéreo, vamos a deshabilitarlo. Igualmente este que se llama micrófono Realtek. Es muy importante que ustedes verifiquen que no vayan a deshabilitar su micrófono, porque si lo llegan a deshabilitar nadie lo va a poder escuchar. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es nuestro micrófono? Como pueden ver, como ahorita mismo estoy grabando este video, aquí se puede ver que se está moviendo lo que vendría a ser el volumen del micrófono. Esto nos indica que este es nuestro micrófono, entonces no lo vayan a deshabilitar. Igualmente aquí con las altavoces, pongan algún video de fondo y si ven que se está moviendo es porque esa es nuestra bocina, nuestros altavoces o auriculares. Entonces, una vez ya hemos identificado nuestros auriculares y altavoces, vamos a deshabilitar todos los demás, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de problema. Una vez ya tengan solo sus altavoces y micrófono, lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic derecho, propiedades a los parlantes o auriculares, y vamos a irnos donde dice opciones avanzadas. Aquí pónganlo a la cantidad máxima que les permita. En mi caso es de 24 bits, calidad de estudio. Yo no lo hago porque mi programa de grabación, que es Bandicam, va a tener errores, va a tener bugs. Entonces lo dejo en 48.000. Pero si ustedes quieren mejorar la calidad de sonido y la calidad del micrófono, súbanlo lo máximo que les deje aquí. Y si les aparece una opción llamada mejoras, dejen todo demarcado, ¿vale? Ahora,
una vez ya hayan terminado de configurar la parte de los altavoces y auriculares, vamos a darle en aceptar y aplicar. Ahora nos vamos a ir a la parte del micrófono, vamos a darle clic derecho propiedades y nos vamos a ir a la parte de niveles. Aquí es muy importante de que su micrófono no esté al 100% para que no saturen lo que vendría a ser su micrófono y que no se escuche doble a la hora que ustedes estén hablando con amigos. Yo en mi caso encontré un término medio entre 75 y el amplificador en 12. Se escucha un poco el juego, pero realmente me gusta cómo se escucha, entonces lo prefiero dejar así. Yo recomiendo que lo dejen ustedes en 80 y el amplificador que lo dejen en 12 y que vayan probando con un amigo para que se escuche bien y luego le preguntan a él si escucha el juego a través de sus auriculares. Esto para que no lleguen a tener ningún tipo de problema a la hora que se estén comunicando o que estén grabando algún tipo de video. Una vez ya hayan terminado esta parte de niveles, se van a mejoras y habilitan estas dos casillas, ¿vale? Si a ustedes no les aparece esta opción de mejoras, váyanse al video de cómo mejorar el audio, cómo tener el audio de Mongrel, ya está subido en el canal, y instalan los drivers que les voy a estar dejando en ese video y les va a habilitar esta casilla llamada mejoras. Ahora nos vamos a ir a la parte donde dice opciones avanzadas y aquí vamos a aplicar el mismo paso que aplicamos con los altavoces. Vamos a colocar la cantidad máxima que nos deje aquí. Esto para mejorar la calidad de sonido del micrófono y para mejorar el sonido de los auriculares altavoces. Le damos en aplicar, aceptar y eso vendría a ser todo por la parte de sonidos. Ahora nos vamos a la parte donde dice comunicaciones y le damos aquí donde dice no hacer nada. Aplicar, aceptar y listo. Eso vendría a ser todo. Ahora nos vamos a donde dice Performance Options, vamos a dar doble clic y aquí vamos a darle en ajustar para tener el mejor rendimiento, vamos a darle en aplicar y ahora nos vamos a venir donde dice personalizar y la única casilla que vamos a marcar es la de mostrar vista de miniatura en lugar de icono. Vamos a darle aplicar y aceptar. Esto lo que va a hacer es que va a deshabilitar animaciones innecesarias de Windows. Ahora damos doble clic donde dice reparar el ratón de Windows 10, esto para que solucione errores del ratón en Windows 10. También sirve para cualquier otro tipo de Windows. Ahora nos vamos a la carpeta número 3 y vamos aquí a optimizar nuestra memoria RAM. ¿Cómo optimizamos nuestra memoria RAM? Muy sencillo. Vamos a irnos al administrador de tareas, clic derecho en la barra de tareas, administrador de tareas y nos vamos a ir a la parte de rendimiento. Nos vamos a ir a la parte de memoria y aquí nos va a estar apareciendo cuánta memoria RAM tenemos instalada en nuestra PC en este preciso momento. Si ustedes tienen 4 GB, hacen doble clic al archivo llamado 4 GB de RAM. Si ustedes tienen 8 GB, hacen clic al archivo de 8 GB de RAM. Y así con la cantidad que ustedes tengan de RAM. Yo en mi caso no lo hago ya que no existe el archivo para 10 GB de RAM. Si ustedes también no encuentran la cantidad de RAM que tengan en su PC, simplemente saltan este paso igual que yo. Para ejecutar este archivo es muy sencillo, damos doble clic, sí, aceptar y listo. Eso vendría a ser todo. Yo en mi caso no lo realizo porque no tengo 8 de RAM. Ahora vamos a deshabilitar las actualizaciones automáticas de Windows Update. Para esto es muy importante que ya tengan actualizado su Windows 10 al máximo, ¿vale? Se van a actualizaciones de seguridad y aquí les tiene que aparecer este pequeño check que les diga que todo está actualizado, para que Windows no les pida una actualización a futuro. Es muy importante que tengan su sistema operativo actualizado a la última versión que les permita. Y una vez ya les aparezca este check igual que yo, pueden hacer este paso. Vamos a hacer doble clic y ejecutar como administrador. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cliquear donde dice deshabilitar actualizaciones y marcamos esta casilla que dice proteger servicios y settings. Si le damos en Apply Now, esperamos a que cargue y ya podemos cerrar este archivo. Esto lo que va a hacer es que va a deshabilitar las autorizaciones automáticas de Windows Update para que no esté consumiendo archivos y no esté consumiendo rendimiento de más de nuestro sistema operativo. Ahora vamos a optimizar lo que vendría a ser Windows. Vamos a venirnos a esta carpeta, la carpeta número 5, y vamos a venirnos a la carpeta número 1, prioridad de Windows. Aquí simplemente seleccionan el archivo llamado 28 hex. Doble clic, sí, aceptar y listo. Eso vendría a ser todo. Ahora nos vamos a la carpeta número 2, teclado y ratón. Nos vamos al tamaño de la cola del mouse. Y aquí depende mucho del mouse que tengan en este momento. Si ustedes tienen un mouse gamer, un mouse, en mi caso yo tengo el Logitech G203,
yo lo pongo por defecto en 15, ¿vale? Esto es para reducir el delay del mouse. Entre más bajo, menor va a ser el delay, pero entre más bajo, más puede llegar a ocasionar problemas si su mouse no lo soporta. Entonces, si ustedes tienen un mouse de oficina, les recomiendo que lo dejen en 50, ¿ok? Si tienen un mouse gamer pero barato, de unos 500 pesos, recomiendo que lo dejen en 25 o 20. Vayan testeándolo. Si su mouse se les empieza a mover solo, o se les empieza a trabar, o escuchan sonidos raros en su PC, simplemente regresan aquí y suben un poco el número, perdón. En caso de que aún tengan problemas, simplemente cliquean este archivo llamado Windows Default Mouse y se les va a restablecer como lo tenían por defecto. En mi caso, yo lo selecciono en 15, ya que es el que soporta mi mouse, el G203. Y lo mismo aplica para el teclado. Entonces, en mi caso también mi teclado aguanta el 15, ¿vale? Pero si tienen algún tipo de problema, el teclado se les presiona solo, se les buguea el monitor, cualquier error, simplemente vuelven a cliquear este archivo llamado Windows Default Keyboard. Ahora, vamos a regresar a la carpeta número 5, optimizar Windows, y vamos a seguir estos pasos. Número 1, sí aceptar. Número 2, sí aceptar. Ejecutamos el archivo número 3 como administrador, esperamos a que cargue. Ejecutamos como administrador el archivo número 4, esperamos a que cargue. Esto puede tardar un poco dependiendo de nuestro sistema operativo. El número 5, el archivo número 5, ejecutar como administrador, sí aceptar. Número 6, ejecutar como administrador. Y el número 7, ejecutar como administrador también. Una vez ya hayan ejecutado estos archivos como administrador, simplemente cliqueamos los siguientes archivos. Deshabilitar los servicios de diagnóstico, esto para mejorar la seguridad y la privacidad de Windows. Deshabilitar servicios adicionales e innecesarios, doble clic, sí, aceptar. Y estos son archivos ya opcionales. Si ustedes utilizan el mapa, no cliquen en ese archivo. Yo en mi caso no ocupo los mapas de Windows 10. Si ustedes utilizan impresora, tienen un trabajo, no cliquen en ese archivo, ya que van a deshabilitar lo que vendría a ser las impresiones. Yo en mi caso quiero mayor rendimiento, así que le damos en sí y aceptar. Y si ustedes utilizan los servicios de Xbox para jugar los juegos del Game Pass, no vayan a cliquear este archivo, ya que no van a poder seguir jugando. Entonces, en mi caso, yo no tengo el Game Pass comprado en mi PC y quiero tener el máximo rendimiento, así que damos doble clic, sí, aceptar y listo. Eso vendría a ser todo. Ahora nos vamos a la carpeta número 6 y vamos a ejecutar el primer archivo que dice deshabilitar la limitación de potencia. Damos clic, aceptar y listo. Ahora nos vamos al archivo llamado máximo rendimiento. Vamos a copiar este código, control C o clic derecho y copiar. Cerramos y nos vamos al icono de Windows 10, clic derecho y Windows PowerShell como administrador. En caso de que ustedes no tengan Windows 10, lo que pueden hacer es irse a la barra de búsqueda y escribir Power. Y aquí nos va a aparecer Windows PowerShell y le damos clic derecho y ejecutar como administrador y nos va a estar abriendo este mismo archivo. Una vez ya nos aparezca esta ventana de color azul, simplemente damos clic derecho o presionamos control B y nos va a estar copiando aquí este código. Le damos al enter y cerramos. Una vez ya hayan terminado de pegar el código, nos vamos donde dice planes de energía y aquí por defecto les va a aparecer así en equilibrado. Y lo que van a tener que hacer es darle a esta flechita que está aquí, la abren y lo que van a tener que hacer es buscar el plan de energía llamado máximo rendimiento. Le dan, lo marcan y ya pueden cerrar esta pestaña. Ahora regresamos a la carpeta de optimizar Windows, by James SJ. Y nos vamos a la carpeta número 7, optimizar la GPU. Si ustedes son de AMD, siguen los pasos que se encuentran en estas imágenes. Si ustedes son de Intel, siguen los pasos que están en estas imágenes. Y si ustedes son de Nvidia igual que yo, simplemente lo que van a tener que hacer es seguir los pasos de esta imagen. Y van a tener que también arrastrar este archivo llamado perfil optimizado para Fortnite. Lo arrastran a Nvidia por file, esperan a que cargue y le damos en aceptar. Y listo. Este archivo llamado mostrar suavidad no lo vayan a ejecutar porque realmente no sirve para absolutamente nada. Sí sirve para algo, pero realmente no recomiendo que lo ejecuten. Y ya, eso vendría a ser todo por la optimización de Nvidia. Simplemente siguen los pasos para AMD o Intel en caso que ustedes tengan. ¿Cómo saber si ustedes tienen gráficos de Intel, AMD o Nvidia? Muy sencillo, damos clic derecho al escritorio y aquí nos va a aparecer panel de control de Nvidia. Si ustedes son de Intel, nos va a aparecer panel de control de Intel. Y si ustedes son de AMD, nos va a aparecer panel de control de AMD. Así de sencillo.
Ahora nos vamos a la carpeta número 8, optimizar videojuegos. Y aquí lo que vamos a tener que hacer es ejecutar todos los archivos uno por uno, ¿vale? Esto para tener el máximo rendimiento en los videojuegos, para que tengamos el menos delay y no tengamos ningún tipo de error a la hora que estemos jugando algún videojuego. Esto es muy importante que lo realicen si ustedes quieren tener su PC optimizada para jugar videojuegos. Con esto van a poder optimizar mucho su PC. Una vez ya hayan ejecutado todos los archivos y le hayan dado en sí y aceptar, ya podemos regresar a la carpeta de optimizar Windows. Ahora vamos a la carpeta número 9 y vamos a hacer una limpieza completa de Windows. Damos clic derecho al primer archivo, damos a ejecutar como administrador. Esperamos a que cargue. Una vez ya finalice, voy a continuar con el video. Bueno, en mi caso ya finalizó bastante rápido, ya que mi PC está muy limpia. La acabo de formatear hace muy poco. Una vez ya haya terminado, simplemente le damos en aceptar y listo. Ahora vamos con el archivo número 2 y vamos a darle en ejecutar como administrador. Esperamos a que cargue. Aquí lo que va a hacer es que va a eliminar archivos innecesarios de la PC. Esto para que el Windows pueda iniciar de una forma muy sencilla y mucho más rápida. Simplemente esperamos a que cargue. Esto no suele demorar mucho si su PC la acaban de formatear o la acaban de instalar o la acaban de comprar recientemente. Así que simplemente vamos a esperar. Ok, una vez ya haya terminado, simplemente, igual que en el archivo anterior, simplemente presiona una tecla para que se cierre el archivo. Vamos con el archivo número 3 y ejecutar como administrador. Este termina muy fácil y muy sencillo, simplemente damos a Enter o cualquier tecla y ya. Ahora vamos con el archivo número 4, vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador. Esperamos a que cargue. Minimizamos la carpeta y aquí nos va a aparecer el liberador de espacio del disco duro. Simplemente esperamos a que cargue. Una vez ya les haya aparecido esta ventana de que ya haya cargado lo que vendría a ser el archivo anterior, simplemente aquí marcan todas las casillas excepto la de descargas y la papelera de reciclaje si ustedes tienen un archivo importante en la papelera de reciclajes. Recomiendo que la vayan a ver antes de realizar este paso. Y de ahí marcamos todas las demás casillas y le damos en aceptar. Eliminar archivos y esperamos a que finalice de limpiar los residuos del sistema. Ok, una vez que ya haya finalizado, lo más probable es que a ustedes les aparezca la ventana aún y que salga Windows Defender se está limpiando, pero este es un bug que pasa en Windows. Simplemente muevan su ratón para que se les cierre la ventana automáticamente. Esto me pasó muchas veces y me quedé esperando por mucho tiempo por este error, pero si notan que no está avanzando, muevan su ratón y si se les cierra es porque ya terminó. Una vez ya hayan terminado de limpiar lo que vendría a ser la PC, vamos al último archivo que es totalmente opcional. Esto es para tener un máximo rendimiento, un rendimiento extra. Y lo que vendría a hacer es deshabilitar el Windows Defender. El Windows Defender lo que hace es que protege nuestra PC de virus o malware o troyanos. Pero si ustedes lo deshabilitan van a poder incrementar sus FPS a la hora de estar jugando. Pero su PC va a ser muy vulnerable. Les recuerdo que yo perdí mi canal de YouTube debido a que yo tenía deshabilitado el Windows Defender y no tenía ningún otro antivirus. Así que yo realmente no recomiendo que deshabiliten el Windows Defender. Pero si su PC es muy mala y quieren que les corra los juegos decentemente, deshabilítenlo. Una vez ya hayan hecho todos estos pasos, vamos a ejecutar el programa que realmente lo que va a hacer es que va a optimizar muchas más cosas. Vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador. Esperamos a que se abra. Y aquí lo que vamos a tener que hacer es primero, yo en mi caso ya utilicé lo que vendría a ser el programa, pero si ustedes no lo han utilizado, les va a aparecer para que escojan un idioma. Escogen el español, ni modo que lo vayan a querer en ruso. Una vez que ya lo tengan en español, lo que van a tener que hacer es copiar mi configuración tal y como lo tengo yo, ¿vale? Simplemente le dan un toque aquí a lo que vendría a ser a la barra esta blanca para que se les ponga de color azul. El color azul indica de que ya está activada la optimización. Así que simplemente copien mi configuración tal y como la tengo yo. Ahora, una vez ya hayan copiado la configuración universal, nos vamos a la configuración de Windows 10 y aquí nuevamente vuelven a copiar mi configuración. Si ustedes quieren tener Windows 11 pero su sistema operativo no es compatible, simplemente marcan esta casilla para deshabilitar la verificación de TMT. Y ya, eso es todo. De esa manera van a poder instalar el Windows 11 sin ningún tipo de problema.
Obviamente no es muy recomendable, ya que puede ser que no les corra correctamente en su PC, pero pueden probarlo, pueden testearlo. Una vez ya hayan copiado toda la configuración igual que yo, lo que van a hacer es muy sencillo. Simplemente damos en aplicar y para completar lo que vendría a ser la optimización, le vamos a tener que dar en reiniciar. Pero antes de reiniciar su sistema operativo, cuando ya hayan reiniciado la computadora, van a tener su sistema operativo súper optimizado. Realmente lo van a tener demasiado limpio, demasiado clean. Van a notar una gran diferencia de FPS a la hora que estén jugando, y van a notar una diferencia en el rendimiento de su PC en general. Unos tips que les voy a dar extra, porque este video ya se está haciendo demasiado largo, es que regresen a la carpeta una vez ya hayan reiniciado la PC y ejecutan este archivo llamado cómo solucionar cualquier error de Windows. Damos clic derecho y ejecutar como administrador. Esto lo que va a hacer es que va a solucionar cualquier tipo de error que tengan en su sistema operativo. Si un programa no le funcionaba o le daba un código error, lo más probable es que con esto se le llegue a solucionar. Esto ya es como un paso opcional, pero para que su sistema operativo esté lo más funcional posible. Y ya, eso vendría a ser todo por la optimización. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden ejecutar este archivo, que lo va a redirigir a mi Instagram, y me pueden mandar mensaje al privado, ya que suelo contestar más por ahí, ya que en los comentarios son demasiados comentarios que me llegan y no puedo llegar a leerlos todos. Como tip extra, les recomiendo que cualquier archivo que ustedes tengan, por ejemplo, no sé, ya sea el Minecraft, se vayan a abrir, vayan a la ubicación del archivo, le vuelven a dar en abrir ubicación del archivo, damos propiedades, compatibilidad, ejecutamos, deshabilitamos la optimización de pantalla completa y ejecutamos el programa como administrador. Marcamos estas dos casillas y cambiar configuración elevada de PPP. Marcamos esta casilla en aplicación, aceptar, aplicar y aceptar. Y esto lo vamos a hacer con todas las aplicaciones. Por ejemplo, con el launcher de Epic Games, más abrir ubicación del archivo, propiedades, compatibilidad, y marcamos estas dos casillas y vamos a la configuración elevada de PPP, marcamos esta casilla, aceptar, aplicar y aceptar. Esto para tener un rendimiento extra en cualquier juego que estemos jugando. Y eso vendría a ser todo. Otra cosa que olvidaba como un tip extra, vamos a hacer clic derecho en el escritorio y vamos a irnos a la parte donde dice configuración de pantalla, ¿ok? Y aquí en configuración de pantalla lo que van a hacer es venirse a la parte donde dice configuración de gráficos. Y aquí lo que van a hacer es agregar todas las aplicaciones de sus juegos favoritos, ¿vale? Esto para que Windows priorice su juego o su aplicación. En mi caso, como pueden ver, yo ya tengo el Fortnite, tengo el Valorant, tengo el Roblox. Tengo varios juegos en prioridad alto. Simplemente la dan a examinar. Y aquí buscan la ubicación del archivo. Normalmente se encuentran en el program file o en archivos de programa, ¿vale? Y simplemente buscan el archivo .excel de su juego y le damos en agregar y listo. Y le van a tener que dar un clic, más opciones y alto rendimiento. Le damos en guardar, aceptar y listo. Esto vendría a ser todo por la guía de optimización. Si quieren otra guía de optimización para Roblox o cualquier otro tipo de juego, déjenlo en los comentarios. Como les dije, cualquier tipo de duda, vayan a mi Instagram, es JamesSJ0. Igualmente con el archivo que les dejé aquí en la carpeta, pueden ir de un solo a mi Instagram. Y ya, eso vendría a ser todo por el video. Si se quedaron hasta este video, si se quedaron hasta esta parte del video, comenten alguna guía de optimización que quieran ver. Una guía de optimización para su juego favorito. La voy a estar trayendo. Próximamente voy a estar trayendo un video de cómo comprar cuentas de Fortnite. Si les interesa, también déjenlo en los comentarios. Así que eso vendría a ser todo por el video. Y nos vemos hasta la próxima optimización. My fingers like sand, heard that she got a man. Now I'm just sitting here sad. Oh well, ship sail. She slipped through my fingers like sand. Heard that she got a man. Now I'm just sitting here sad. Now I'm just sitting here sad. She slipped through my fingers like sand. Heard that she got a man. Now I'm just sitting here sad. Now I'm just sitting here sad. She slipped through my fingers like sand. Heard that she got a man. Now I'm just sitting here sad. Now I'm just sitting here sad. Girl, I like